El precio ha sido pagado. Te doy la bienvenida a tu nueva vida libre de preocupaciones. Paranoia Agent es un anime increíble. Con solo 13 capítulos te cuenta una enorme historia que hasta que no llegas al último capítulo no entiendes del todo. Y eso es perfecto, porque te vas haciendo teorías acerca de qué puede ser todo lo que estés viendo. De hecho, una de mis primeras teorías fue que todo esto era una mezcla entre el Quijote y el MK Ultra, pero cuando se desmontó esa teoría rápidamente, tuve otra que pese a no ser la que sucedió en la historia, también se sostiene y tiene mucho sentido. Y de hecho, puede llegar a explicar todo lo que sucede en la misma. Por supuesto, antes de empezar, avisaros que sí, va a haber spoilers de la serie. He querido tocar la mínima cantidad de spoilers posible, pero para poder explicarlo todo, necesito tocar algunos puntos de la historia que, si no has visto, te van a chafar todo. Dicho esto, te recomiendo que guardes este vídeo en ver más tarde, te veas la serie, que además es increíble, y tardas nada. Yo tardé menos de una semana viéndome 2 capítulos mientras cenaba, o sea, nada, y luego vuelves y te ves este vídeo. Y es que mi otra teoría se basa en que todo lo que sucede en Paranoia Agent puede explicarse a través de un elemento del budismo cuyo término ha ido evolucionando con el tiempo: las tulpas. Pero antes de hablar acerca de este fenómeno del misticismo budista y la doctrina vajrayana, vamos a recordar un poco algunas cosas de la serie. Y es que todo empieza con Tsukiko Sagi, la protagonista de la obra, una dibujante de 22 años que crea una mascota que se vuelve un fenómeno en masas, Maromi, siendo presionada a crear otra mascota que alcance los mismos niveles de popularidad que la anterior, y viéndose incapaz por ello, llega un punto en el que se encuentra al límite, no puede más, y entonces es liberada. Debido al incidente con el chico del bate, Tsukiko es hospitalizada y, por tanto, libre de cualquier responsabilidad o preocupación mientras se recupera. Todo entonces empieza a escalar. Un periodista, Kawasu, intenta interrogar a Tsukiko para conseguir información del incidente, pero de repente aparece otra vez el chico del bate y le golpea. Las noticias corren como la pólvora. Se describe a un joven con patines dorados, gorra y siempre sonriendo, lo cual coincide con Ichi, un alumno de una escuela que es el mejor de su clase en todo y queda siempre primero. De ahí el apodo de Ichi, uno en japonés. La gente y sus amigos de clase, creyendo que él es el chico del bate, empiezan a hacerle el vacío. Este empieza a sufrir de paranoia, creyendo que todo es un montaje y rumores creados por otro alumno de la clase que, como él, también se presenta a presidente del consejo escolar, con tal de desprestigiar su imagen y dañar su resultado electoral. El odio llega a tal punto que Ichi le acosa, pero alguien le echa una foto a escondidas y lo difunde a toda la clase. Ahora todo el colegio cree no solo que Ichi es el chico del bate, sino que también tienen el punto de mira a su siguiente víctima. Ichi, sin embargo, sigue pensando que todo esto no es más que un plan complejo muy bien elaborado para manchar su reputación. El odio que tiene por Ushi, el otro niño, es tal que desea que reciba un golpe del chico del bate para así demostrar su inocencia, y este termina apareciendo, pero en el peor momento posible, cuando los dos están solos. Ushi es hospitalizado y la reputación de Ichi está completamente por los suelos. Su paranoia de creer que todos están contra él por ser perfecto le supera, y debido a toda esa presión acumulada, el chico del bate aparece nuevamente y también le libera. Su profesora particular, Harumi Chono, es la siguiente víctima, una investigadora de la universidad que trabaja como tutora para Ichi y que sufre de trastorno de identidad disociativo. Dicho en otras palabras, personalidad múltiple. Por el día, ella es Harumi Chono, investigadora tímida, callada y calmada, pero por la noche, su otra personalidad, despierta, María, es una trabajadora de la noche extrovertida, chillona e hiperactiva. Vamos, las dos caras de una misma moneda. Al principio se mantenían estables, cada una por su lado, aunque no llevaran bien lo que hiciera la contraria. Todo eso cambió cuando Harumi decidió casarse. Esta no puede permitir que su otra personalidad se escabulla por las noches para acostarse con otros hombres mientras duerme junto a su marido, por lo que intenta borrar todo lo que tenga que ver con María en su vida. Esto, por supuesto, sale mal y ambas tienen un conflicto que se resuelve nuevamente con el chico del bate.
Llegados a este punto, ya hay 5 víctimas confirmadas del chico del bate y el siguiente, Hirukawa, un policía corrupto que robaba familias para pagarle una deuda a la mafia, es quien termina atrapándolo. De repente todo cambia. Al principio creíamos que era una manifestación, algo más paranormal que, entre muchas comillas, salvaba a sus víctimas de cualquier presión que hubiera sobre ellos. Pero ahora resulta que no, que es real, que genuinamente es un chaval que va por ahí con un bate, un chaval que encima delira con un libro de fantasía y se cree el guerrero sagrado que salva a la gente de un demonio que los posee. Los 2 policías que lo investigan, Ikari y Maniwa, interrogan al chaval. Mientras que el primero reniega completamente de lo que éste les cuenta, Maniwa es más comprensivo e intenta acompañar en una de sus fantásticas aventuras al joven para comprender la motivación del mismo. Y mientras el chico del bate está en comisaría, otra víctima se suma a la lista. Taeko es la hija de Hirukawa, el policía corrupto. Esta sufre de complejo de Electra, que es la versión femenina del complejo de Edipo en los chicos. Ella de pequeña decía que quería casarse con su padre de tanto que lo quería, y esto provocó una reacción en su padre cuando creció, llegando al punto de que éste instaló una cámara oculta en la habitación de su hija para tomar fotos de ella mientras ésta se cambiaba. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, un huracán sacude toda la zona. Inundaciones, lluvia y vientos se llevan todo por delante. Taeko está al límite y, pensando en acabar con todo, llega el chico del bate y la libera, provocándole amnesia disociativa. ¿Qué está pasando entonces? ¿No lo habían detenido? ¿Hay alguien imitándole? Todo se vuelve más confuso cuando los policías van a ver al chico del bate en la celda y ven a uno escapándose atravesando una pared, mientras que otro yace en la celda sin vida. Ahora, hay que destacar 2 puntos que no he mencionado antes. Y es que el chico del bate detenido confiesa que él simplemente provocó 2 de los incidentes. El primero contra Ushi, el compañero de Ichi, y el segundo contra Hirukawa, el policía que lo detiene. ¿Significa esto que él es realmente el imitador y hay otro más peligroso? ¿Cómo es que había 2 en la celda? El otro punto que no he mencionado es que Ikari y Maniwa interrogan a una anciana que vive en la calle que vio lo que sucedió la primera noche cuando Tsukiko fue la primera víctima del chico del bate, y esta confirma sus peores sospechas. No había nadie. Los siguientes 3 capítulos son tachados por la mayoría de la gente como de relleno, pero en el fondo siento que son igual de importantes o incluso más. El primero es el del grupo de 3 amigos que buscan quitarse la vida, pero siempre suceden cosas cómicas que impiden que lo lleven a cabo, solo para que al final del capítulo se nos revele que ya estaban muertos. Otro detalle de este capítulo es que aparece el chico del bate, solo que esta vez no atiza para liberar. Le vemos más agresivo, se ensaña con la víctima. El siguiente capítulo es el de las marujas, donde cuentan historias cada vez más absurdas sobre el chico del bate. Muchas, de hecho, son referencias a películas y obras populares, pero todas tienen un patrón común. El chico del bate es cada vez más agresivo, más errático, más violento. Ya no busca liberar a las personas que se ven presionadas, golpea a cualquiera, sin motivo aparente. El último de los de relleno, entre comillas, es el del estudio de animación, donde todos los creadores de la serie de Maromi van muriendo poco a poco conforme tratan de terminar la serie para emitirla en televisión, bien debido a la presión y extenuación del trabajo, bien por el chico del bate, bien por Naoyuki Saruta, el gerente de producción del estudio de animación, que provoca más caos del que ya hay en el mismo y que sirve como saco de boxeo por parte de todos para desfogarse. En este capítulo, el chico del bate parece incluso desarrollar poderes. Quiero decir, perseguir a un coche por la autopista a gran velocidad con unos simples patines y luego de repente aparecer dentro del vehículo, pues no es muy normal que digamos. Debido a lo que sucedió con el chico del bate en la celda, Ikari y Maniwa son expulsados del cuerpo de policía y vemos cómo ambos avanzan con sus vidas. Mientras que Ikari se une a una obra, Maniwa queda completamente absorbido por el libro de fantasía del chico del bate y se comporta como un héroe que lucha contra el chico del bate ilusorio. La mujer de Ikari, Misae, está enferma y piensa en terminar con todo. El chico del bate aparece en su casa, listo para acabar con ella, pero su fortaleza mental y el amor por su marido la salvan. Aquí vemos algo curioso, y es que el chico del bate va creciendo.
va cambiando de forma, algo que muchas personas iban relatando a lo largo de los distintos capítulos, que no era un niño, sino un hombre de 2 metros con enormes músculos, o que era una bestia. Ikari, tras beber alcohol y pensar en su vida como policía, es transportado a un mundo de fantasía mucho más sencillo, asentado en un Japón más tradicional donde, según él, todo era blanco o negro, no había grises. De este modo, no hacía falta quebrarse más la cabeza con cualquier complicación. El ladrón que roba es el malo y el policía que lo detiene es el bueno, llevándose así la celebración de todos los vecinos y convirtiéndolo en un héroe. Tsukiko está huyendo del chico del bate, el cual ya es toda una figura sacada de una historia de terror, una bestia. Maniwa lucha contra este y Maromi, el peluche de Tsukiko, la introduce al mismo mundo de fantasía en el que está Ikari. Los dos parecen ser felices en ese mundo donde no hay preocupaciones y todo es más fácil, pero algo interrumpe esa tranquilidad. Misae, la mujer de Ikari, es intervenida de urgencia por sus complicaciones de salud y, debido a estas, fallece en el hospital. Mientras está sedada, esta aparece en el mundo ilusorio para despedirse de su marido. Ikari comprende entonces que no puede seguir viviendo en una mentira y decide romper, literalmente, ese escenario ficticio. Entonces, se nos revela toda la verdad. El chico del bate nunca existió. Lo creó Tsukiko cuando era pequeña para crear un culpable por la muerte de su perro llamado Maromi, como la mascota de dibujos, cuando en verdad fue culpa suya porque soltó la correa del mismo y este fue atropellado. Cuando se vio presionada a crear otra mascota más famosa incluso que Maromi, no lo soportó más y fingió un accidente golpeándose ella misma con una barra de metal para volver a hacer reflotar la historia del chico del bate. Viéndose libre al fin, pudo descansar por un tiempo, pero no contaba con 2 cosas. La primera, con que habría un imitador, el chico que agredió a 2 de las víctimas del supuesto chico del bate. Y 2, que había gente que lo iba a tomar como una figura que, de golpearte, te liberaría de tus preocupaciones. La historia termina con Tsukiko reconociendo lo que sucedió en el pasado y destruyendo al chico del bate tras aceptar sus propios errores, aunque la ciudad quedó completamente devastada. Tras unos años de reconstrucción, vemos que todo está igual. De hecho, se reutilizan los mismos planos con los que comienza el primer capítulo, pero se nos habla de una nueva mascota de dibujos animados y Maniwa adopta el papel del anciano hospitalizado que actuaba de el sabio maestro, revelando así que no hemos aprendido nada y todo se va a repetir. La historia y todo lo que sucede en esta es obra de 2 cosas. La creación por parte de Tsukiko de una figura con la que poder librarse de lo que la atormenta y la histeria colectiva. Y es que todo esto puede explicarse muy fácilmente a través de la idea de las tulpas. Las tulpas son proyecciones o emisiones del pensamiento humano que tienen influencia en el mundo real de algún modo. Los monjes budistas tenían un ritual por el cual tenían que crear una tulpa que fuera una imagen mental de un doble suyo, un doppelganger, vaya. Iván Martínez, del canal de YouTube VM Gran Misterio, tiene un libro muy interesante llamado Los seres tulpa y otros misterios sin resolver, que lo explica muy bien. En él habla, por ejemplo, de las tulpas como amuletos. Si yo encuentro un trébol de 4 hojas, tendré suerte. Lo que hacemos realmente es, a través de la mente, atribuirle esa propiedad al objeto. Lo que pasa no es que el trébol me dé suerte, es que yo estoy dándole esa cualidad al trébol y por tanto iré más confiado con él. Comenta el caso Slenderman, donde una simple imagen de un proyecto fotográfico terminó convirtiéndose en un fenómeno de masas por el cual hasta se llegaron a cometer crímenes reales. No deja de ser una tulpa a la que se le ha infundido la propiedad de ser siniestro que ronda los bosques y secuestra niños, relato que además se da en todas las culturas a lo largo de la historia para evitar que los niños se adentren solos en el bosque. Los espíritus y casos paranormales también pueden considerarse tulpas. Aquí incluye 2 casos distintos opuestos entre sí. Por un lado, comentan el caso de Estefanía Gutiérrez,
que se dio en España en los años 90. 3 chicas estaban jugando a la Ouija en el baño del instituto y de un susto al entrar una profe, Estefanía, rompió el vaso. Después de ello, la joven empezó a sufrir ataques epilépticos y escuchaba voces que la llamaban. Al cabo de 6 meses, esta murió y sus padres notaban en su casa que las cruces se volteaban, se escuchaban portazos, las luces se encendían y apagaban solas. El caso es muy conocido y es reconocido como un caso paranormal muy especial y muy importante porque está documentado por la propia policía cuando fueron llamados una vez. Sin embargo, cuando los padres se mudaron, los nuevos inquilinos, que no conocían absolutamente nada del caso, no sufrieron nada de eso. El otro caso es el de un experimento realizado en 1970 por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, el conocido como Experimento Philip. En él, los investigadores se inventaron una historia de una persona llamada Philip que murió hace muchísimos años y se la contaron a un grupo de personas con las que cada cierto tiempo tendrían unas sesiones espiritistas con tal de comunicarse con Philip, hasta que poco a poco se empezaron a producir fenómenos como golpes u objetos que se movían solos. Si bien este último caso tiene su controversia porque no hay ninguna prueba audiovisual, solo auditiva, un audio grabado, y de ese modo se puede todo falsificar o montar mucho más fácilmente, todos estos casos nos muestran una cosa: el poder de la mente para crear lo que sea e influir en el mundo real de algún modo. Iván clasifica las tulpas en 3 niveles. Las de nivel 1 son las que nacen en nosotros pero se quedan ahí. Son más débiles al ser solo una persona la que lo piensa. Pone de ejemplo la necesidad de comer. Tienes hambre, levantas, coges algo y te lo comes. Tiene una influencia en el mundo real, aunque solo sea a tu persona. Las de nivel 2 son las que nacen de nosotros pero las transmitimos al resto. El experimento de Philip, Slenderman, todo eso son ejemplos de alguien que cuenta una historia y los receptores la conservan en su mente. Y las de nivel 3 son conocidas como tulpas arcanas, tulpas antiquísimas que están arraigadas a la mente humana y la psique colectiva. Mitología, costumbres, símbolos, todo eso son tulpas que tienen una influencia en el mundo real desde hace milenios y que desaparecerán a la par que lo haga el ser humano. Todo esto que os he contado hasta ahora es parte del libro de Iván Martínez, pero yo ahora voy a aprovechar todo esto y me lo voy a llevar a mi terreno, al audiovisual. Y es que entre las tulpas de nivel 2 y las de nivel 3, yo voy a meter otro nivel más, ¿vale? Un nivel 2.5, que voy a llamar como tulpas culturales. Estas son tulpas creadas por elementos populares de las distintas culturas modernas, es decir, libros, series, películas, videojuegos. Todos esos personajes fueron creados con un propósito dentro de su historia, pero han llegado a tener una influencia en el mundo real por lo que representan en cualquier ámbito imaginable. Ejemplos como Pikachu con la vitamina llamada Pikachurina, o directamente toda la influencia que ha tenido Pokémon en la vida real. Mortadelo y Filemón influyendo en el estilo artístico español. One Piece con su bandera siendo protagonista en múltiples revueltas de distintos países contra sus gobiernos. O la marca del sacrificio de Berserk como tatuaje para saber que la cita que vas a tener con la persona que lo lleva va a ser la última que tengas con esta. Tremenda bala has esquivado, compa. Las creaciones culturales tienen una influencia sobre las personas y, al ser un producto de masas, más gente las proyecta, las mentaliza y, dicho entre muchas comillas, les da poder. El caso de JoJo's, por ejemplo, es uno curioso. Como tal, la obra y los personajes son tulpas, pero irónicamente los stands, los poderes de los personajes, son también tulpas, en el sentido budista de emitir un doppelganger, una imagen mental del usuario, el cual, además, tiene influencia sobre el mismo usuario y el entorno que rodea a este. Si el stand recibe daño, este se refleja en su dueño y cada stand es distinto ya que se basa en la personalidad y los diseños de su usuario. Ahora, con todo esto dicho, creo que queda claro lo que pasa con Paranoia Agent. Pero obviamente vamos a explicarlo por si acaso.
Y es que Paranoia Agent es una obra que critica muy fuertemente a la sociedad japonesa y a la represión a la que se somete culturalmente a los ciudadanos. Hay un dicho entre la gente nipona que dice: al clavo que sobresale le espera el martillo. Básicamente, que no sobresalgas por encima de los demás, tanto para mal como para bien. Esto crea en la sociedad un sentimiento de represión y de no poder hacer nada que, a la larga, no deja de ser una bomba de relojería. Todos los personajes sobresalen de algún modo del resto, ya sea por ser el mejor en todo, por espiar a tu hija o por tener personalidad múltiple, entre muchos otros casos más. La creación de Maromi como mascota sirvió como relajante social positivo, permitía evadirse de los horrores de la realidad a través de un dibujo agradable. Si hay mucho ruido en el mundo, eventos ocurriendo en todas partes en cualquier momento, donde me bombardean con información constante hasta saturarme el cerebro, veo malas noticias en cualquier canal y nuestra generación ve cada vez el futuro menos brillante, siempre puedo cambiar de canal y, aunque sea por unos minutos, aislarme de todo y relajarme viendo el programa de Maromi. Maromi termina convirtiéndose en una tulpa benevolente que ayuda a la gente a sentirse bien y que, por encima de todo, busca proteger a Tsukiko de la realidad. Por otro lado, el chico del bate es todo lo contrario. Es una tulpa que, al inicio, tenía un fin noble: liberar a la gente de toda esa presión. Pero, conforme la gente oye más de él y de lo que hace, la información se propaga, se distorsiona y se altera hasta tal punto de que por el miedo de la gente se vuelve violento, impredecible y sobre todo grotesco. Es lo que pasa cuando una tulpa recibe demasiado poder, demasiada atención y encima negativa. Al final, con Tsukiko asumiendo la culpa y diciendo que se lo inventó, destruye el relato por completo, elimina a la tulpa de su existencia porque ella, que es quien lo creó, tiene la fuerza de alterar la realidad del mismo. Pero ojo, que no hemos terminado, pues aún nos quedan 4 tulpas que no hemos explicado y que, sin embargo, con mi teoría se resuelven también. Estas 4 tulpas son María y el grupo de 3 que busca quitarse la vida. Y es que si bien María es un producto de un trauma de Harumi Chono, no se puede negar la influencia que ésta tiene sobre la vida de la otra cuando toma el control. De hecho, hay un punto de la historia en el que ambas están peleando y, aunque realmente sea solo una persona peleando consigo misma, la escena te muestra a las dos en el mismo sitio peleando entre ellas. Y si bien puede interpretarse como una decisión creativa para ejemplificar lo que está pasando en la mente de Harumi, dentro de la teoría de las tulpas también tiene sentido. María no deja de ser una tulpa de nivel 1, una que nace en el interior de Chono y no sale de ahí. A ver, salir sí que sale, porque es otra persona y tiene su propia vida, ¿vale? Pero en el fondo, nadie más que ella misma lo sabe. Nadie más que ella sabe que tiene ese trastorno de personalidad disociativa. A eso me refiero con que no sale de ella. Harumi Chono es la única que sabe que María está en su interior, que ambas comparten el mismo cuerpo. Ahora, en el fondo también lo sabe el psicólogo y es quien le dice que se abra y que se lo diga al marido y todo eso, pero el psicólogo aquí aparece 2 minutos y tampoco influye mucho. Por eso, en el momento de conflicto, aparecen las dos. Para Harumi, María pasa a ser real y a estar frente a ella, aunque nadie más lo vea porque no conocen la historia. Con respecto al grupo de 3, cebra, gaviota y abeja, que son los apodos que usan, tenemos que fijarnos en el final del capítulo, con el descubrimiento por parte de abeja de que no producen ningún tipo de sombra. Son fantasmas. Esto se confirma segundos más adelante, donde un grupo de chicas se toman una foto, ellos posan para salir en la foto y de fondo se las escucha gritar por algo que ven en la foto. El equipo detrás de la serie pensó muy bien este detalle, ya que, si te fijas, durante la gran mayoría del capítulo, en casi todo momento los personajes están en zonas de sombra, por lo que no puede verse si producen una. La única excepción es cuando quedan para conocerse al inicio del capítulo y descubren que Gaviota es una niña. Como no quieren involucrarla en esto, ya que sienten que tiene mucho por vivir, huyen de ella y en este momento exacto del parque se les ve a los 3 la sombra
Mi teoría es que los tres terminan perdiendo la vida justo después, cuando están en un edificio en ruinas a punto de ser demolido. No se nos muestra cómo escapan. Aparecen tumbados en el suelo, ya sin proyectar sombras. Nadie se preocupa por ellos al haberlos encontrado literalmente dentro de un edificio siendo destruido, y a partir de ahí es cuando ven al hombre del metro. Ansiaban tanto la muerte y ellos mismos acabar con su propia vida que esa idea se plasmó en su cuerpo y su mente. Cuando finalmente lo logran, que es sin querer, por una obra de demolición, el cuerpo sigue asimilando que no está muerto y que debe cometer ese acto. Pero como es tan repentino que ni lo notan, la idea persiste. El pensamiento colectivo entre ellos tres, además de Zorro, que es el imitador del chico del bate y que también buscaba acabar con su vida, hizo que se convirtieran en tulpas, en proyecciones de ellos mismos que conservan recuerdos, personalidad y detalles importantes, como el de la última pastilla en el bote. Son invisibles y nadie los ve porque nadie de esa zona los conoce, como el caso de la casa de Estefanía Gutiérrez. Los nuevos inquilinos, que desconocían todo, jamás experimentaron eventos paranormales. Ellos mismos son los que se retroalimentan entre sí para seguir existiendo como tulpas. Y para terminar, hay otros elementos que parecen sacados de la manga por ser algo fantásticos, pero que se explican a la perfección con esta teoría de las tulpas. En primer lugar, tenemos el capítulo de Ikari Maniwa acompañando en sus aventuras al imitador del chico del bate. No deja de ser una tulpa de nivel 2, algo que nace del interior de una persona y que lo transmite al resto. Por eso ellos pueden interactuar y ver lo mismo que el chico del bate. Por otro lado, tenemos la habilidad de Maniwa para convertir objetos cotidianos, como un bate o un paraguas, en espadas para luchar contra el chico del bate ilusorio. ¿Recordáis lo que dije de los amuletos como tulpas? Él le da la propiedad de cortar, de tener filo a esos objetos cotidianos, lo que le permite poder atacarle y cortarle como si fuera una espada, algo que él cree que nace en su interior. Sin embargo, una tulpa de nivel 1, que solo tiene poder por una persona, que es la que lo origina y en la que acaba, no puede hacerle frente a una tulpa cultural que está en boca de todos. Más aún ahora que sabemos que Maromi ha desaparecido. Pero vamos a dejar eso de lado un momento. Y es que antes tenemos que hablar del caso del mundo ilusorio de Ikari. Esta no deja de ser otra tulpa de nivel 1 que él ha creado con tal de refugiarse del mundo real. Él mismo afirma que las cosas ya no son como antes y que no hay espacio para un perro viejo como él en la sociedad actual. Es un policía de la vieja escuela que siente que sus años de gloria han terminado. De ahí que decida refugiarse en un mundo en el que, como he dicho antes, todo es blanco o negro, y el policía es el héroe y el ladrón es el malo. Todo es más simple y más fácil. Maromi, como tulpa cultural que es, sabe de la existencia de esa tulpa de nivel inferior y puede modificarla y alterarla a su gusto, por lo que utiliza todo su poder para introducir a Tsukiko en su interior y crear una barrera con la que impide al chico del bate que se infiltre dentro. Por eso, todos los muñecos e iconografía de Maromi desaparecen de la realidad. Para rematar, todo esto no deja de ser una olla a presión para toda la sociedad. La gente, al ver que Maromi ha desaparecido, no tienen nada ni a nadie con quien aislarse de la realidad. ¿Cómo van a liberarse de la presión que se les ejerce si no es a través de una mascota que representa la relajación? Pues a través del chico del bate. Pero como son cientos de miles de personas las que claman por su ayuda al mismo tiempo, este termina convirtiéndose en una amalgama de líquido sombrío que arrasa con todo. Es una tulpa muy poderosa que está siendo llamada por muchas personas a la vez. Es inevitable e imparable y afecta a todo el mundo, tanto a quienes buscan la salvación del chico del bate como a quienes no. En fin, esa es mi teoría acerca de una obra que me ha encantado.
No descarto hacerle en el futuro un análisis mucho más profundo. Aquí ya he comentado cosas de la crítica social y todo esto, pero muy por encima. Así que dime, ¿qué opinas de esta teoría? Pon lo que pienses en los comentarios, que me hace ilusión leerte. Muchísimas gracias a los miembros del canal y de Patreon que me ayudan un montón. Tienes distintos planes con distintas recompensas y con este código tienes un 50% de descuento. Lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.